nuevamente y les repito, lo podrán entregar hasta hoy a las 11:55. Y trabajarán luego el ejercicio que haya planteado el profesor Hurtado de Mendoza sobre los párrafos. No sé si tuvieran alguna pregunta sobre los comentarios individuales. Si los tuvieran, pueden hacerlo ahora. Solo 7 participantes. ¿El cronograma tienes para cuándo está la asesoría? Claro, sí, tenemos en el aula virtual. ¿Dónde está? Cronograma. Entonces, me voy al aula virtual. Vamos a compartirlo. Compartir mi pantalla. Seleccionamos que estamos compartiendo. Cronograma. Cronograma. Compartir. Ellos están viendo lo que se está mostrando ahora. Este es el cronograma. Fíjense que las entregas son prácticas calificadas, pero el viernes 4 tendremos una sesión de asesoría de 3 a 4. No será con esta modalidad, yo estaré en línea para contestarles por escrito sus preguntas. En la parte superior, en este mes, están los días de clase, que son sesiones con temas nuevos. Estos son temas y aquí son simplemente asesorías, si es que ustedes tuvieran alguna duda. Hoy no es asesoría, hoy es tema nuevo, que hoy día trabajará el profesor Hurtado Párrafo. ¿Dónde estamos? Quiero ver qué me están haciendo la consulta. Ah, ya. Ahorita creo que ocurre. Está mostrando. Sánchez. Cualquier duda que tuvieran, en cualquier momento ustedes pueden escribirlo y nosotros revisamos el aula virtual, la plataforma, más o menos cada hora. Así que si tienen consultas sobre el esquema, ustedes pueden escribirlo ahora y yo les daré la respuesta.
Bien, entonces, ahora, ¿cómo está, Yermé? Ahora voy a dejar al profesor Hurtado Mendoza para que trabaje con ustedes el párrafo como concepto teórico y como elaboración, y se basará también en la idea de trabajar un texto de 3 párrafos, al menos en estas primeras reuniones. Así es. Eh, en este momento ya empezamos con el tema del día, y las consultas las pueden hacer por escrito a la misma plataforma, o el día de la asesoría, que yo estaré directamente compartiendo con ustedes. En todo caso, ahora pueden también hacer las consultas al profesor Hurtado. Vamos a dejar esta parte de asesoría para más adelante, y ahora sí dejo al profesor Hurtado de Mendoza con el tema de párrafo. Texto de próximo. Listo. Quiero avanzar un poco. No, avanzar el texto, correrlo para Aquí bajo. a correr. Ya, ya, seguimos. Buenos días. ¿Ven? ¿Respuestas? No. En la primera reunión, en la presencial, trabajamos texto. Dijimos qué cosa era ese texto y más o menos lo planteamos desde 2 perspectivas. Una semántica o de los significados, y dijimos que un texto era una totalidad semántica o una totalidad de significados, pero que esa totalidad de significados, esos significados estaban estructurados, quería decir, estaban unidos unos significados con otros para dar lugar a una significación mayor. Esa unión de los significados se planteaba
en una estructura superficial, que era la estructura sintáctica, y entonces los términos, las palabras, se juntaban unas con otras conformando estructuras, en este caso una microestructura, denominada un enunciado. Por lo tanto, a fin de resumir, un texto es una totalidad sintáctica y también una totalidad semántica. Este texto tiene 3 niveles de estructuración. La primera es la microestructura, la segunda es la macroestructura y la tercera la superestructura. Les recuerdo que la microestructura es, en primer lugar, el enunciado y en segundo lugar el párrafo, cosa que trabajaremos hoy día. En esta primera parte hacemos un recuento de lo anterior. La macroestructura, en cambio, es el tema que se va a desarrollar a lo largo de un texto. Si se va a escribir, por ejemplo, un artículo científico sobre un tema, la crianza de cuyes, por ejemplo, entonces esa crianza de cuyes será la macroestructura de esto. Como quiera que la crianza del cuy puede plantearse a partir de una exposición, puede plantearse, por ejemplo, como una descripción, puede plantearse como un texto argumentativo, puede plantearse como un manual, etc. Esas partes externas, la forma que toma esa macroestructura se llamará superestructura. Con eso resumimos lo que es un texto y sus componentes, las estructuras en sus 3 niveles. Inmediatamente después, en nuestra primera reunión, señalamos qué cosa era esa microestructura. Y dijimos que la microestructura era un enunciado, y este enunciado estaba formado por un conjunto de palabras que se organizaban a partir de unos significados. Este enunciado, lo que clásicamente conocemos con el nombre de oración, es la unidad mínima de la comunicación. ¿Qué significa unidad mínima de la comunicación? Significa que sea por escrito o sea verbalmente nos comunicamos a través de enunciados y no a través de palabras sueltas. Ese enunciado, que se juntan palabras con ciertos significados, constituye lo que dijimos un sintagma. Este sintagma, esta unión de la palabra 1 con 2 con 3, que forma el enunciado, debe ser una unidad con un sentido suficiente, con un sentido completo. Esta microestructura que es el enunciado está estructurado por una serie de significados. Hemos dicho que todo enunciado está conformado por un significado, una idea que es la idea de sujeto, alguien que realiza algo, una determinada acción. Luego está formado por la acción, que está representada en este caso por el verbo. Luego, ¿qué cosa realiza ese sujeto? ¿Qué acción lleva a cabo ese sujeto? Ese viene a ser el objeto. Luego tenemos otra idea que es la finalidad. ¿Con qué finalidad o con qué propósito ese sujeto realiza esa acción y en base a ese objeto? El sujeto, la acción, el objeto, la finalidad se desarrollan en un determinado espacio. Esta es la idea que debe aparecer allí y es lo que clásicamente en la oración se conocía como el circunstancial de lugar. Luego tenemos la idea de tiempo, el circunstancial de tiempo, el
o manera como se realiza esa acción del sujeto, si ese sujeto lo realiza en compañía de alguien y si ese sujeto realiza esa acción con algún instrumento. Estas son más o menos las ideas que aparecen en un enunciado. Entonces, inmediatamente después pasamos a decir, bueno, ¿y cómo es que este enunciado debería estar organizado? Y dijimos, los enunciados tienen dos modos de organizarse. El primer modo es el modo o la perspectiva sintáctica. ¿Qué cosa quiere decir? De acuerdo a las características de la lengua, en este caso el español, la organización correcta es que primero va el sujeto, luego va el objeto, entendiendo por objeto esa idea de objeto, de tiempo, de modo, etc. Y la idea del verbo, ¿cierto? Sujeto, verbo, objeto. Esto es lo que aparece en la estructura sintáctica. Eso quiere decir que si organizamos una microestructura como el enunciado, a partir de la organización sintáctica debo tener necesariamente primero al sujeto. En el sujeto puede haber un elemento aclarador de qué es este sujeto y eso es lo que hemos llamado una aposición. Luego del sujeto aparecerá inmediatamente después el verbo, luego tendrá que aparecer el objeto de la acción, el propósito o finalidad, que era el clásico complemento indirecto, la finalidad, ¿no es cierto?, está. Luego, ¿cuál es el espacio en el que ocurre? El tiempo, el modo, compañía, instrumento. Este ordenamiento es un ordenamiento fijo. Y a este ordenamiento se va a regresar cuando haya el planteamiento de un ordenamiento diferente. Este orden sintáctico es un orden fijo, poco flexible. Entonces tenemos luego otro tipo de ordenamiento. Tenemos un ordenamiento que se llama orden lógico u orden de las ideas. ¿Qué significa? Que el redactor puede comenzar por cualquiera de esas ideas significativas y puede comenzar, por ejemplo, por el lugar donde se van a desarrollar los hechos o la acción, puede comenzar por el modo como hacerlo, puede organizar con el aspecto del beneficio o lo opuesto, que es maleficio, el daño o provecho, puede organizarse a partir del instrumento o a partir del sujeto. Esto significa que el ordenamiento lógico, el orden de las ideas, está determinado por la intencionalidad del que redacta. Eso quiere decir, esta intencionalidad o este propósito quiere decir qué es lo que le interesa al redactor destacar primero. En nuestra sociedad y en nuestra cultura, en el español, se destaca poniendo primero, por eso en primer lugar, el primero en su trabajo, etc. Diferente a organizaciones como el caso del quechua, donde uno quiere destacar a poner las cosas al final. Destacar quiere decir, en este caso nuestro entonces, poner primero la idea que el redactor quiere plantear o a partir de la cual quiere desarrollar. Este es el orden sintáctico. Llegamos hasta aquí en la primera reunión.
En el ejemplo que ustedes, donde dice el ministro de Agricultura, el nombre de medidas para beneficiar a los productores de quinoa, ayer por la mañana con gran entusiasmo y en compañía de autoridades locales, en un que está organizado desde el punto de vista sintáctico. Observen, primero aparece el ministro de Agricultura, que es el luego, entre comas, aparece una aposición, que es la especificación de ministro. Luego aparece la acción, anunció. Luego, ¿qué es lo que anunció? Un conjunto de medidas, que vendría a ser el objeto. Luego aparece ese a los productores de quinoa, esa es la idea de beneficio. Luego aparece el lugar donde se está llevando a cabo o se llevó a cabo, el tiempo en el que se llevó a cabo, ayer por la mañana, y la manera como se llevó a cabo, con gran entusiasmo. Y luego aparece en compañía de las autoridades locales. Este orden puede ser alterado como el redactor prefiera. Si queremos destacar, como aparece allí, la manera como se hizo, será con gran entusiasmo. Y luego vamos a regresar al orden sintáctico. Con gran entusiasmo el ministro de Agricultura anunció tal cosa, pero podríamos anunciar o destacar primero la idea del lugar y decir en Huancavelica, ¿correcto? O puedo destacar dos cosas, el lugar y el tiempo, y podría decir, por lo tanto, en Huancavelica ayer por la mañana, y regreso otra vez al sujeto. El ministro de Agricultura. Lo que trabajamos en la primera parte, que es el enunciado. Me interesa entender ahora con ustedes lo que es un párrafo. Entonces, una primera idea. Un párrafo es una microestructura. Siempre va a aparecer el concepto estructura porque es una ligazón, es una unión de estructuras semánticas y sintácticas. En el caso del párrafo, es una microestructura que tiene dos elementos, una estructura semántica y una estructura sintáctica. Esta estructura sintáctica y semántica la van a conformar la concurrencia de los enunciados. Por lo tanto, cuando hablamos de párrafo, hablamos de una microestructura que está constituida por lo menos por dos enunciados. El enunciado principal y un enunciado que diga algo acerca de ese primer enunciado. Esta es una condición sine qua non para que una microestructura constituya párrafo. ¿Qué cosa quiere decir? Que solo un enunciado, por más amplio que sea, no forma un párrafo. Un párrafo tiene que estar necesariamente formado por dos enunciados. Lo mínimo será dos enunciados. Lo máximo está determinado porque en la construcción el significado que se quiere decir, dar o escribir sea completado. Lo aconsejable en redacción es que los párrafos no sean amplios y por lo menos de un estándar entre 5 o 6 enunciados breves. La idea de construir un párrafo es
y que cada enunciado debe corresponder a una idea. No hay algo que se llama acumulación de significados en un enunciado. ¿Qué significa? Que en un enunciado yo, como redactor, de todos los datos y los significados posibles. Entonces el enunciado se expande, se hace muy largo. Y esto nos lleva a la idea de que tenemos que ponerle un punto aparte, y esto no es nada técnico ni científico. Redacte párrafos constituidos por enunciados. El enunciado solo transmite una y su párrafo esté conformado a lo más por unos 5 o 6 enunciados. Sintetizo. Un párrafo es una microestructura constituida cuando menos por 2 enunciados. Un párrafo es una estructura, una microestructura, tanto sintáctica. Entonces, ese párrafo estará conformado por una idea principal, el enunciado principal, y está rodeado de otros enunciados que vendrán a ser los enunciados que digan algo acerca de ese párrafo. Desde un punto de vista externo, desde un punto de vista formal de cómo aparece en el texto, un párrafo es posible identificar por su forma, es decir, por su aspecto externo. Siempre un párrafo comenzará con una mayúscula, comienza un enunciado, y va a terminar en un punto. El párrafo formalmente va a tener enunciados, y lo que va a tener es un conjunto de significados que constituyen. Si el párrafo es una microestructura, entonces también es una microestructura semántica. Ustedes observan allí un esquema sintáctica. Aparece enunciado 1, más enunciado 2, más enunciado 3, más enunciado 4, más enunciado n. En teoría lo que estamos proponiendo es que ese párrafo está internamente unos 5 o 6 enunciados. La vector le da la dirección de la cohesión. ¿Qué quiere decir? El enunciado 1 debe ser estructurado, unido, debe juntarse con el enunciado 2. Por eso aparece ahí un signo más. Ese signo más, ¿qué es en redacción? Es un conector que se llama conector sintáctico, es un conector lógico o un conectivo, etc. Los enunciados no van a ser enunciados sueltos, unos están conectados con otros enunciados. Si ese enunciado uno lo conectamos con el enunciado 2, n, terminamos la cohesión, ese párrafo va a estar cohesionado, unido en sus microestructuras. A su vez, ese párrafo formado por E1, E2, E3, En tiene una estructura semántica. Quiere decir, el enunciado 1 tiene a su vez el significado 1.
el enunciado 2, el significado 2, el enunciado 3, el significado 3, el enunciado 4, el significado 4 y el enunciado n, el significado n. Igualmente aparecen los signos más y en este caso son los conectores semánticos. Si en la estructura sintáctica los conectores son sintácticos, comas, palabras, etc., en la estructura semántica los conectores serán semánticos. El enunciado 1 dice algo y yo digo pero, enunciado 2, quiere decir que el enunciado 2 por el significado de pero debe decir lo opuesto, lo contrario a lo que dice el enunciado 1. Pero, por lo tanto, en la estructura semántica tiene un significado. Es un significado de oposición. Quiere decir que si dice algo el significado 1, el significado 2, a partir de ese pero, opone significados. Esta estructura semántica entonces a la coherencia. Resumimos. Un párrafo es una microestructura conformada por lo menos por dos enunciados. Segundo, un único párrafo no constituye, un único enunciado no constituye un párrafo. Tercero, el párrafo está conformado por dos estructuras, una de superficie, que es la estructura sintáctica. Superficie quiere decir tal como lo vemos, estructura formal, tal como aparece en el escrito o tal como usted lo escucha. En cambio, la estructura semántica no aparece escrita, eso es el conjunto de significados que le corresponden a los enunciados de la estructura sintáctica. Por lo tanto, un párrafo es una totalidad, es una unidad significativa que tiene enunciados en la estructura sintáctica formando una cohesión y en la estructura semántica lo que tiene son los significados de esos enunciados formando coherencia. La coherencia se define como la unidad de significados que se presenta en un párrafo. Todo párrafo debe tener obligatoriamente un enunciado al que se refieren los demás enunciados. Este enunciado principal o se denomina también enunciado central o enunciado nuclear. Se denomina enunciado principal porque plantea la idea principal del párrafo. Y los otros enunciados, enunciado 2, 3, n, dicen algo acerca de ese enunciado. Esos enunciados que dicen algo se llaman enunciados secundarios u orbitales. Si digo que el enunciado es un enunciado principal, es principal solo por el hecho de que plantea la idea a la cual van a referirse los otros enunciados. Este enunciado principal se llama también enunciado nuclear cuando se ve en el esquema que aparece más abajo. Enunciado principal es algo así como el elemento nuclear tiene la estructura atómica. Esta estructura principal tiene 4 enunciados secundarios. Esos 4 enunciados secundarios orbitan alrededor de ese enunciado principal.
orbitan en nuestro castellano va a querer decir, refieren de alguna manera a ese enunciado principal. Ahora, ideas que orbitan o esas ideas secundarias pueden ampliar lo que dice el significado principal o pueden constituir un proceso de ejemplificación de lo que dice el enunciado principal o puede plantear algo respecto al enunciado principal, puede incluso contradecir lo que plantea la idea principal. En suma, acerca de ese enunciado principal. Esto constituye un párrafo. Existen otras estrategias de constituir un párrafo. Por ejemplo, la llamada estrategia de causa. Se deberá entender, por lógica, que si existe una causa, existe un efecto, o a la inversa. Si el enunciado principal dice algo como que esto es causa de, entonces se supone que los enunciados siguientes, los secundarios, deben hacer referencia a cuál o cuáles son los efectos de esa causa. Esta es una estrategia de organizar el párrafo que se llama causa-efecto. Un enunciado entonces plantea la causa, los otros plantean los efectos. Puede un párrafo organizarse a partir de una idea principal, nuclear, y las otras ideas pueden ser elementos comparativos respecto a esta idea. El procedimiento o la estrategia organizativa es por comparación. Y como la comparación tiene tres elementos, entonces podemos plantear una comparación por igualdad, una comparación por más o superioridad o por inferioridad. Algo es igual, algo es más, algo es menos que. Y esta también es la estructura. Puede plantearse por analogía, puede de detalles, etc. Lo importante será entender que un párrafo está constituido por una idea central o principal y varios enunciados que se refieren a esa idea central o principal y que dicen de alguna manera algo acerca de ese enunciado. Enunciado principal como nuclear y los enunciados secundarios como orbitales, vamos a ver algo que se plantea como clases de párrafos. Cuando hablamos de clases de párrafos, en redacción técnica y científica, normalmente se plantean dos clases de párrafos. Los párrafos llamados analizantes y los párrafos llamados sintetizantes. Existen otras clases de párrafos, sí, existe el párrafo encuadrado, por ejemplo, existe el párrafo paralelo, por ejemplo, que no lo usamos con frecuencia en redacción técnica y científica. ¿Por qué no se usan esos párrafos? Porque conviene recordarles que el párrafo o la redacción científica o la redacción técnica de alguna manera es un correlato de la investigación. En la investigación, los procedimientos para aplicar esta investigación son hipotético-deductivos o la inversa, y por lo tanto los elementos son elementos que se hacen a través del análisis o la descomposición de la totalidad en partes, o
se trabaja desde una estrategia sintetizante, esto es, la conformación en un todo de los elementos conformantes de esa totalidad. Como quiera que son los dos procesos más usados en la investigación, en la producción del pensamiento, etc., entonces los párrafos más frecuentes son los párrafos denominados analizantes y sintetizantes. Cuando un párrafo es analizante, se llama párrafo enunciado principal, enunciado nuclear, señalar el tema, aparece al comienzo del enunciado, es el que encabeza el enunciado. Este enunciado principal dice algo y de este algo se desprenden los demás enunciados. En el esquema que aparece allí, aparece enunciado principal, la flecha, enunciado secundario. Esta es la organización de un párrafo analizante. Un párrafo sintetizante tiene un proceso de producción inverso. Primero se plantean los secundarios y se concluye en el enunciado principal. Por ejemplo, un enunciado, un párrafo de tipo analizante, el principal dirá aproximadamente así: la educación superior en el Perú está en crisis, enunciado principal. Este enunciado principal que dice que la educación superior en el Perú está en crisis, ser explicado, tiene que ser algo así, dicho, ¿por qué se sostiene que ese enunciado principal, por qué se sostiene en ese enunciado principal que la educación superior está en crisis? El enunciado 1 dirá la razón 1, el enunciado 2, razón 2, razón 3, razón 4. Este es un párrafo de tipo analizante. A la inversa, si quiero construir con el mismo significado un enunciado o un párrafo sintetizante, lo que diré es: por la razón 1, por la razón 2, por la razón 3, por la razón 4, etc., concluimos que la educación superior en el Perú está en crisis. Las dos estructuras más usuales de lo que es un párrafo. Un párrafo analizante tiene el enunciado principal al comienzo. Los secundarios son los que explican y contradicen el enunciado principal. Lo otro es el enunciado principal, va a ir al final como una síntesis o un resumen de lo que dicen los enunciados secundarios. De párrafos existentes para el caso de redacción. Ahora, esta clase de párrafo es una clase de párrafo por la ubicación del enunciado principal. Si aparece primero, analizante, y si aparece al final, sintetizante. Pero hay otros párrafos, o los párrafos
que cumplen otra función en el texto, ya cuando se está produciendo el texto. Les recuerdo que todo párrafo debe estar formado aproximadamente por 3 partes, cosa que vamos a ir desarrollando luego. Siempre habrá una parte que es la parte de la introducción, una segunda parte que es donde se desarrollan todas las ideas que se quieren exponer, y finalmente la tercera parte que es la de la finalización o el de las conclusiones. Los párrafos, con arreglo a esto, se clasifican también en 3 clases. Por un lado, tenemos introductorios. Los párrafos introductorios son los que van a abrir finalmente el texto. Son los párrafos con los cuales comenzamos a escribir. Este se llama párrafo introductorio o párrafos introductorios. El párrafo introductorio va a aparecer en la introducción del texto, como puede aparecer en cualquier parte del desarrollo del texto cuando se está comenzando un capítulo, un apartado, etc. Luego van a aparecer los párrafos que se llaman párrafos de desarrollo. Estos párrafos de desarrollo cumplen la función de desarrollar la macroestructura, es decir, el tema que nos hemos propuesto escribir. Párrafos no tienen límites, salvo en el caso de un artículo científico donde nos dicen 25 páginas y entonces tenemos que establecer la cantidad más o menos de información que vamos a producir. Pero si vamos a trabajar un texto, etcétera, o un libro en la macroestructura, el tema a desarrollarse va a determinar cuántos párrafos o la cantidad de... Tenemos entonces un párrafo de introducción con el que comienza un texto. Hablaremos en su momento de cuáles son las clases de estos párrafos. Luego hablaremos de párrafos de desarrollo, que ya son los que van a desarrollar la macroestructura. Pero pueden ocurrir que entre un párrafo y otro, o entre un tema y otro, necesitamos la presencia de un párrafo como conector de los párrafos anteriores. Estos se llaman párrafos de transición. Luego tenemos los párrafos de conclusión o los párrafos con los que finalizamos el desarrollo de la macroestructura. Estos párrafos de conclusión con los que se finaliza, se termina un texto, se caracterizan porque sintetizan los contenidos, formulan generalizaciones del contenido de la macroestructura. Si el texto es un texto explicativo, hace síntesis. Si el texto es un texto, por ejemplo, argumentativo, entonces reafirma la tesis que se plantea en el texto inicial, en el párrafo de inicio, o va a proponer los aspectos que han quedado pendientes y que merecen investigaciones diferentes. Vamos a suspender momentáneamente esto hasta aquí para dar paso a preguntas, inquietudes, etc., antes de ver de qué otra manera organizamos. En fin, tienen ustedes la tarea inicial con la profesora, les ha dado que organizar. Conmigo trabajaremos de qué manera esos enunciados
de qué manera esas ideas que ustedes tienen en su esquema deben constituir un párrafo. También eh, tarea, de modo que veremos cómo organizamos esos enunciados para que estos puedan formar un párrafo. Unos instantes. Quiero que me hagan las preguntas. Ya. Aquí van a aparecer las preguntas. Por escrito y yo les escribo. Sí, recién. Ya. Una hora estamos. Depende de usted. Esas 10 horas. Para preguntas y leí. Profesor, no recibí las correcciones de la tarea 1. Esa pregunta ahí. ¿Puedes ponerlo verbalmente o también puedes hacerlo? Colega Enma, las correcciones se las va a Profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Profesor, la consulta es la siguiente, habla en mamanco. Yo tengo una duda, si nos podría explicar en los tiempos gramaticales en la redacción de los párrafos.
problemas gramaticales. A ver, hemos hecho una investigación. Queremos es, dando cuenta de los resultados de la investigación, entonces tenemos dos elementos. Elemento que es de la investigación que se realizó y se llegó a ciertas conclusiones. Elemento dos, a partir de esto empezamos a redactar un texto. Vamos a dar cuenta. Normalmente utiliza el tiempo pretérito. Primero que aparece respecto a lo que siempre hemos dado en los gramáticas, los tiempos de más y de más. Colega Alcántara, usted plantea o escribe una pregunta que dice dentro del desarrollo de un texto los anexos son considerados párrafos de transición. Por su participación y asistencia a esta experiencia. Si han tenido algunas dificultades referente a la conferencia, les comunicamos que se está grabando una charla que se ha tenido y otras dificultades que tienen. Recuerden que Internet también tiene unos megas.
algunas inquietudes referentes a la videoconferencia. Sí. Muchas gracias. Profesor Lang, buenos días, en Mamanco le saluda. ¿Me escucha? Hola. Sí. Sí, la consulta es profesores que, bueno, la profesora Mandujano había indicado que había enviado las observaciones, pero yo no las he encontrado. En todo caso, si las puede reenviar a los correos institucionales, sería lo más apropiado, creo. Hola. No se preocupe, haremos seguimiento a eso para que puedan tener cada uno de qué manera se puede mejorar. Sí, pues porque tenemos un tiempo limitado para hoy día. Sí, sí, le agradezco. Muchas gracias. Eso es todo. Enviar